Periodismo investigativo. Son las 6 de la mañana de este jueves 30 de agosto de 2018. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El señor ministro Botero, el ministro de Defensa, defiende el glifosato. Eso me parece perfecto. Ya era hora de que alguien tuviera el coraje y el valor de decir que ese herbicida se utiliza en todo el país. En los campos cafeteros se está utilizando, que yo recuerde, hace por lo menos 30 años, con el nombre de Roundup. En los campos de la caña de azúcar, en todas partes se utiliza el glifosato. Pero le hace daño a los bandidos y a las culebras, que son las amenazadas cuando se vierte glifosato en las muy lejanas zonas que están llenas de coca. Oportuna y radical la observación del ministro Botero. Que digan si hay un herbicida mejor. Esta es la hora pues en que siguen hablando del herbicida y que van a encontrar uno y que van a traer drones y no se erradica. Y nos comió la coca, señores. Nos comió la coca. El ministro Botero puso, como suele decirse, la pica en Flandes y adelante con la erradicación forzada de cultivos antes de que los cultivos se coman al país. Esto es solamente una cabecita de iceberg de un problema mucho más profundo. Un indígena asesinó a un oso de anteojos que para comerse la carne y no le pasó nada y se lo entregan al resguardo para que lo juzgue. A ver, explíquenme por qué. Aquí hay colombianos distintos. Hubiera hecho diferencia que el que mató el oso hubiera sido blanco, mestizo, negro, de cualquier color que sea, es colombiano. Y como colombiano, sujeto a las leyes colombianas y tiene el deber de respetar la fauna del país. Pero aquí pues el indígena va a ser juzgado, le meten 4 correazos simbólicos y ahí queda listo para matar el próximo oso de anteojos. Eso no puede ser así. Los indígenas pueden tener sus tradiciones, pueden tener sus leyes internas, pueden tener muchas cosas, pero son colombianos, sujetos a la ley colombiana. La sentencia del Nogal. Lo que hicieron estas dos señoras es el punto de partida para una cosa mucho más grande. Se habla de 53.000 millones de pesos que estarían en juego con sentencias condenatorias contra el Estado, que sería el culpable de la bomba en el Club El Nogal. De manera que aquí no son los bandidos de las FARC, que están en el Congreso y que están muertos de la risa del espectáculo que están presenciando, sino el ejército y la policía, que no hicieron nada porque estaban de locha, según estas especiales consejeras, que pues una de ellas parece muy amiga de Antonio Navarro y de la otra no se ha podido averiguar nada. Tan brillante es su hoja de vida, la conjuez, ni cómo ni por qué llegó al Consejo de Estado, y entre dos toman la decisión más grave que ha tomado el Consejo de Estado en muchísimo tiempo, porque cambia todo el panorama del terrorismo, que ya no es por cuenta de los terroristas, sino del gobierno, es decir, de los contribuyentes, es decir, de todos nosotros. De manera que entre todos a pagar los actos terroristas por cuenta de la sentencia de estas dos señoras, que cambian toda la jurisprudencia universal en la materia. En ningún lugar del mundo los ataques terroristas, los resultados de los ataques terroristas los paga el Estado. En ningún lugar del mundo. Y menos pues con argumentaciones tan peregrinas como las que tuvieron estas señoras para sostener que era que el ejército y la policía sabían y que no hicieron nada. Sí, porque estaban de locha magistradas, en un país que se disolvía entre las manos. Hoy vamos a recordar la toma de las Delicias. Los soldados estaban paseando, señoras magistradas. Estaban dedicadas a la rumba, seguramente. Las autoridades de las fuerzas militares y de policía librando una batalla gigantesca por recuperar el país como lo recuperaron. Y ustedes las acusan de negligencia, de incapacidad y de desvío de sus obligaciones. No, ahí se van a estrellar contra un muro. Vamos a ver esto cómo se sigue desenvolviendo.
aparecen más centros de corrupción. Nada menos que en la salud de los colombianos, en el INVIMA, y nada menos, otra vez, que en la alimentación de los niños. A propósito, la noticia viene con la detención del alcalde y el secretario de Educación de Ciénaga, Magdalena, pero el fiscal dice que esto es un problema que se extiende a 16 departamentos. Estos corruptos se roban la plata de la comida de los niños pobres. Lo decimos así, con ese tono y con esa precisión en el lenguaje para poner de presente hasta dónde puede llegar la villanía y la canallada de los corruptos que le quitan la comida de la boca a los niños pobres. ¿Qué merecen esos tipos? ¿Qué merecen? Para eso no se necesitan consultas de 350.000 millones de pesos. Se necesita quien se amarre los pantalones y los meta a la cárcel siquiera por 40 años. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. El señor fiscal general de la Nación ha hecho unas observaciones, en nuestro parecer muy juiciosas, sobre la conversión de la Procuraduría General de la Nación en juez de la República. En esa ley se habla de la responsabilidad de las personas jurídicas, que es un tema que se está debatiendo pues desde cuando yo era universitario. Yo recuerdo una tesis de grado planteada por un javeriano en aquella época, y estoy hablando de hace muchísimos años, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y ese es un tema muy complicado porque el delito siempre se ha edificado sobre la base de la culpabilidad, que está montada en las facultades de querer, en la voluntad y en el entendimiento, para hacer conscientemente lo que no debe hacerse o para omitir conscientemente lo que debe hacerse. Es un juicio de valor. En el proceso penal hay un juicio de valor sobre la conducta humana. Las personas jurídicas no tienen conducta humana. Son organizaciones constituidas por los hombres alrededor de un capital o alrededor de un propósito fundamental para desarrollar un objetivo, y tienen unos directores que responden ellos personalmente por sus actos. ¿Pero por qué los accionistas? ¿Por qué? Gran tema es ese. Y el segundo, y tiene toda la razón el señor fiscal, como lo dijimos aquí en la hora de la verdad, primero, convertir a la Procuraduría General de la Nación en un nuevo tribunal para que dicte sentencias en estas materias de corrupción. Eso no es juicioso, eso no es bueno. Ya tenemos suficientes tribunales en Colombia. El presidente Duque dijo que los iba a reunir en uno solo, un debate interesante para proponer. En muchos países hay un solo máximo tribunal, pues la Corte nuestra se llama Corte Suprema de Justicia, y resulta que no es suprema, y en últimas pues casi que tampoco es corte. Pero sumarle a todas las que hay una corte adicional, la Procuraduría General de la Nación, eso no se hizo con buen juicio, definitivamente no. La carretera al llano es un desastre, pero la vía alterna parece que está peor. Por los videos que se muestran, eso sí, ya dice que muy pronto, en unos meses, va a estar lista la carretera alterna. Esto es un desastre, y uno se pregunta qué era lo que estaba haciendo Germán Vargas Lleras como encargado de la infraestructura en Colombia. No hay carretera para llegar a un sitio que es la mitad del país, que es el futuro del país, que es la gran reserva agrícola forestal de esta nación. Y no hay una carretera, no se puede llegar. Y en este momento Coviantes dice, no, que es que ha llovido mucho y entonces como llueve mucho se cae la carretera. Está bien, la ciencia y la ingeniería es para jugar con ella. La verdad pues es que sigue el drama y que la gente no puede llegar a Villavicencio, que es la puerta de entrada a todos los llanos orientales, que es la mitad de Colombia. Hablaremos con Jennifer Arias, representante a la Cámara por el Centro Democrático Departamento del Meta. El presupuesto para el año 2019, queridos amigos, tiene un pequeño faltante de 25 billones de pesos.
2,5 puntos del PIB. Lo denuncia el señor ministro de Hacienda. 25 billones de pesos de faltantes. Carrasquilla lo ha dicho. ¿Con qué vamos a cumplir con el gasto público social? ¿Cuáles son los programas que vamos a tener que interrumpir? Y a propósito, nos sigue pareciendo que falta todavía el prometido plan de recorte fundamental de gastos en el Estado, para saber qué es lo que se va a sacrificar. Pero un faltante de 25 billones es un escándalo, y el origen de ese escándalo está montando en bicicleta en Key Biscayne, muerto de la risa de los colombianos, y se fue fugitivo del país y no pasa nada. Aquí viola la ley un pobre muchachito que tiene hambre y se roba un pan y se lo llevan para la cárcel de menores. Viola la ley el que fue presidente de la República y sale con la audiencia del director de Migración al que acaban de reelegir y no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué le vamos a hacer? El ministro del Ambiente solicita aumento de presupuesto. Dice que por lo menos le devuelvan el que ya tenía. Y seguramente tiene razón. No puede cumplir con sus metas, no puede hacer lo que tiene que hacer. Pero eso es lo que le pasa a todos los ministros, porque a todos les están recortando el presupuesto, porque no hay plata. Esa expresión de Carrasquilla es la expresión que domina la economía colombiana en este momento. No hay plata. Podría agregar, no hay plata porque la plata se la robaron. En cupos indicativos, en contratos mal hechos, en regalías mal repartidas, se robaron el país. El Banco Agrario y los giros a cabecillas de las FARC. El Banco Agrario dice que eso es por lo menos inusual, pero a esos tipos no les pasa nada. No les pasa nada. Están hablando de unos 700 millones de pesos que se metieron al bolsillo unos representantes de las FARC y no han dado cuenta y razón de qué hicieron con esa plata que estaba destinada exclusivamente a la campaña electoral, que estaban adelantando y en la que sacaron como 80.000 votos en todo el país, y por eso son dueños de 10 curules. Pero bueno, dejemos eso a un lado. Entonces, ¿qué pasa con esos sujetos? Lo mismo que está pasando con Santrich. Oiga, señora Linares, ¿a usted no le da vergüenza dirigir una institución que todavía, después de meses, no nos ha podido decir si la acusación contra Santrich es por hechos anteriores o posteriores a diciembre del 2016? Ese esfuerzo se hace en 10 minutos. Y usted y sus compañeros de esa alcahuetería gigantesca con el terrorismo que se llama la JEP, no han sido capaces de saber si las acusaciones son por hechos anteriores o posteriores a diciembre del 2016. ¡Qué eficiencia la de esa organización! El ataque al Bronx de Medellín. El alcalde de Medellín resolvió irse a fondo en un ataque radical contra lo que es fuente de todos los problemas del país, como lo hemos dicho 500 veces. La inseguridad, la pobreza, la deserción escolar, los problemas de salud que hay en Colombia multiplicados al infinito, tienen origen y causa en las ollas del microtráfico. En los Bronx, como ahora se ha dado en llamar, que están en todos los municipios del país. El alcalde Federico Gutiérrez hizo una gran campaña, metió a la cárcel al zar, porque ahora lo llaman zar, ¿no? El delincuente mayor, lo llaman zar, Don Omar. Bien hecho por el alcalde, bien hecho por las autoridades que lo acompañaron en esa tarea fundamental para defender el orden público en la ciudad de Medellín. Pero falta todo. Cuando hay plata, y hay tanta plata, y corren ríos de plata con este negocio maldito, Don Omar va a tener reemplazo, y el Bronx de Medellín lo van a reemplazar por 1 o por 10 Bronx más. Esto hay que atacarlo de raíz, en el fondo. Y hay que empezar a fumigar ya. Ministro de Defensa, tiene todo nuestro respaldo. Glifosato venteado es el que hay que utilizar contra estos bandidos antes de que acaben con Colombia. Ciénaga,
Un municipio ahí en las vecindades de Santa Marta, nada menos que eso. Se queda sin alcalde y secretario de Educación, porque la Fiscalía ha comprobado que se robaban la plata de la alimentación de los niños, el famoso PAE, Programa de Alimentación Escolar. Pues esas investigaciones se han extendido a 16 departamentos. En 16 departamentos los políticos se roban, algunos políticos, pues ya se verá cuáles son los acusados, se roban la plata de alimentación de los niños pobres. Esto pues no tiene perdón de Dios, pero así estamos en materia de corrupción, sin necesidad de consultas. Las acusaciones alcanzan 175.000. Es que el jefe de todo esto es un contratista muy importante que se llama Darío Almibio Navarro Pacheco y tiene contraticos de 175.000 millones de pesos de comida. Mucho refrigerio, ¿no? Ustedes se imaginan cuántos refrigerios caben en 175.000 millones de pesos. Hagan la cuenta por el mercado de su casa y saquen conclusiones. La investigación va en 17 departamentos. Fueron elegidos los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral. Parece que el Centro Democrático tuvo una jornada brillante el día de ayer en el Congreso. De Mar Córdoba nos lo contarán. A Washington le está yendo bien con Pyongyang, es lo que dice Trump. Lo que dicen las evidencias es que le está yendo bastante mal. Pyongyang, es decir, Corea del Norte, no ha insistido en su programa de desmonte de las instalaciones nucleares, no las ha prometido otra vez, le está tomando del pelo al mundo entero, pero Trump dice que le está yendo muy bien. Prohíben pesticidas en Francia para proteger las abejas. Dios mío, hay que proteger las abejas. No solamente porque nos dan la deliciosa miel, sino porque tienen un trabajo fundamental en la distribución del polen en las plantas y las flores en el mundo entero. Proteger las abejas, por Dios. Maduro dice que son falsas las noticias de la migración venezolana. Sí, nos hemos inventado esas caravanas dolientes de venezolanos buscando algo, un techo, un plato de comida por estos caminos de Colombia. Eso nos lo estamos inventando, señor Maduro. Eso es lo que él dice. Y que muchos venezolanos quieren regresar. Claro, a muchos les ha ido mal, porque la situación es muy dura, la situación del migrante es muy duro, y cuando el migrante sale sin un centavo, desesperado, enloquecido, le puede ir muy mal. Y cuando son muchos, tantos como los que están llegando a Colombia, a Brasil, a Perú, a Ecuador, la situación se complica. Pero Maduro es muy simpático. Todo eso es mentira. El presidente Trump dice que se ha hecho un excelente trabajo en Puerto Rico tras el huracán María. Y un espíritu burlón que entre las frondas había, se reía. Nuevo apagón hubo ayer en Venezuela, pero entonces ya no hay problema, porque detuvieron a 10 personas acusadas de un ataque terrorista, lo dijo el ministro de Energía. Allá hay apagones simplemente porque no hay energía, porque no hay equipos, porque no hay técnicos, porque en Venezuela no hay nada, no hay sino ladrones. La Corte Penal Internacional imputará cargos contra el presidente congolés Jean-Pierre Bemba por soborno de testigos. Ojo, señores, que por eso también interviene la Corte Penal Internacional, por sobornar testigos. Y en Hoy en la Historia recordaremos el ataque en la base militar de Las Delicias. Y estamos hablando del año de 1996, una de las mayores derrotas de las fuerzas militares en su historia. Más de 450 guerrilleros se tomaron la base de Las Delicias, asesinaron, secuestraron, hicieron cuanto les vino en gana. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad.
Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo. Recuerden también, todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal en YouTube. Y también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios en nuestro chat en esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 21 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Tenemos que saludar la mañana de Mar Córdoba. Doctor Fernando, oyentes y compañeros de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Larga jornada en el Congreso de la República, que desde las 3 de la tarde se reunió en pleno para la elección de los magistrados al Consejo Nacional Electoral, que en las últimas vigilarán a los mismos partidos y congresistas que los eligieron después de votar impedimentos y confirmar los nombres de los candidatos a magistrados que pasaron por la Comisión de Acreditación. En último minuto se produjeron dos hechos que dejaron ver el pulso político en el Congreso de la República entre los partidos, donde el gran ganador fue el Centro Democrático, que logró la coalición en su plancha con los partidos Liberal, Conservador, Mira, AICO y Consejo Comunitario. Las otras planchas fueron las del partido de la U, por aparte de Cambio Radical, que en último minuto se divorciaron y decidieron romper esa famosa coalición que tanto trabajaron desde la semana pasada. El tema de esa coalición terminó casi a los puños, entre otras cosas, queridos oyentes, entre los senadores Eduardo Pulgar y Roy Barreras, pues Pulgar le exigía a Roy que cumpliera con la palabra de un acuerdo con Cambio Radical, pero Barreras no lo aceptó. Hasta la policía tuvo que ser llamada por el presidente del Congreso para evitar cualquier agarrón de marca mayor. La plancha del Centro Democrático, integrada por la gran coalición de los liberales, conservadores, Mira, Colombia Justa y Libres, AICO y Consejo Comunitario, fue la ganadora con 143 votos. La segunda plancha, la del partido de la U, sacó 37 votos. La tercera plancha fue la de los Verdes, el Polo, los Decentes y las FARC, sacó 43 votos. Y la plancha número 4 fue la de Cambio Radical, que obtuvo 44 votos. Así las cosas, fueron elegidos los siguientes magistrados: Renato Contreras y Pedro Felipe Gutiérrez por el Centro Democrático, César Abreu y Doris Méndez del Partido Liberal, Heriberto Sanabria y Jaime Luis Lacutir del Partido Conservador, Hernán Penagos del Partido de la U, Jorge Rosso de Cambio Radical y Luis Guillermo Pérez de sectores de izquierda y que llaman de alternativos. Los nuevos magistrados iniciarán su periodo el próximo 1 de septiembre y estarán acompañados por el vocero de las FARC, que mantiene su silla en ese tribunal electoral con voz pero sin voto. Eso sí, con el mismo salario. Sí, eso iba a decir, claro, perdón. 32.5 millones de pesos, para más datos. Al final de la jornada, sobre las 8 de la noche, la satisfacción del Centro Democrático, que concretó la más importante coalición y fue el ganador en ese pulso político que se vivió en el Congreso de la República, donde los grandes derrotados fueron el Partido de la U y Cambio Radical, que no se pudieron poner de acuerdo. Los partidos políticos eligiendo a aquellos que van a juzgar su conducta en los procesos electorales. Eso sí, no es, eso es absurdo. Usted sí. conoce, usted pues que es constitucionalista, conoce que en alguna parte los que van a ser juzgados eligen a quienes los van a juzgar. Colombia. Bueno, Colombia. Esto es Colombia, Pablo. Esto es Colombia, Pablo. Consejo Nacional Electoral. Gran triunfo de Centro Democrático y me parece también que del Partido Liberal, ¿no? Sí, señor. Que eligió dos. Sí, claro. Eligió dos. Entre los dos eligieron 4 de 9. ¿Será esa una alianza duradera y será esa una alianza estable? Vamos a ver. Pues se proyecta desde ya que así va a ser el tema de votación de proyectos. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Y el Partido Conservador? ¿Dónde está el Partido Conservador? Estuvo con el partido, con Centro Democrático. También estuvo en esa alianza. Aquí, allá y acullá. Muy bien. Esa alianza Centro Democrático, Partido Liberal y Partido Conservador sería suficiente para mantener mayorías en el Congreso y para que nos dediquemos a lo que vinimos. A lo que vinimos vamos. Y vamos a rescatar este país que tiene mucho rescate que hacer. No se le olvide, bueno, ya Sergio nos contará cómo es la cosa del déficit fiscal para el año entrante. ¿Qué le vamos a hacer?
Desde los Estados Unidos, Cristina Londoño nos tiene algo muy interesante. Cristina, adelante, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, créanlo o no, les voy a hablar de la contienda por la gobernación de la Florida. Y es que hubo elecciones primarias el martes. Ambos partidos, demócratas y republicanos, pues fueron a las urnas a decidir quién iba a representar al partido en las elecciones de noviembre por la gobernación de la Florida. Y la contienda claramente va a tener al país entero mirando a ver qué pasa. Y es que, de un lado, los republicanos eligieron al ultraconservador que se llama Ron DeSantis. Él recibió el apoyo del presidente Donald Trump en el último periodo de la campaña. Él es a favor de construir el muro en la frontera, considerado antiinmigrante, antiimpuestos, no cree en programas de salud universal, es un abogado de Harvard y un veterano de la guerra de Irak, y ha aliado su futuro político al presidente Donald Trump. Del otro lado tenemos a un afroamericano considerado de ultraizquierda o radical de izquierda. Su nombre es Andrew Gillum. Él en este momento es el alcalde de la ciudad de Tallahassee y en el último tiempo de la contienda recibió nada más ni nada menos que el apoyo de Bernie Sanders, declarado socialista. Y él estuvo, como ustedes recordarán, disputándose la nominación del Partido Demócrata con Hillary Clinton. Acabó perdiéndole a Hillary Clinton. Muchos dicen que si hubiera sido Bernie Sanders el que se hubiera enfrentado a Donald Trump, podríamos tener en este momento a otro presidente. Este hombre, Andrew Gillum, es considerado radical de izquierda porque, por ejemplo, entre sus creencias está desmantelar totalmente a ICE, al Servicio de Inmigración y Aduanas, dar salud universal, entre otras propuestas consideradas de tinte socialista. Él iba perdiendo, iba lejos en la contienda entre los demócratas hasta que recibió pues una inyección de dinero del controversial George Soros. Compitió contra millonarios, se estaba quedando atrás hasta que llegó George Soros y lo ayudó. Entonces, pues bueno, va a ser una contienda que todo el mundo va a estar viendo porque se ve como un segundo capítulo de la contienda presidencial o de las primarias presidenciales. Se dice que va a hablar mucho del estado de la política nacional. Los demócratas y republicanos de la Florida pues van a tener que escoger a personas que representan a la base de su partido, pero personas que según analistas dejan totalmente por fuera a esos millones de votantes independientes o moderados que están en el centro y que podrían verse obligados a decidir entre el que menos mal les caiga. Los analistas dicen también que la suerte del republicano pues depende de cómo le vaya a Donald Trump en los próximos meses, asegurando que si el presidente pesca una gripe, los candidatos que están definidos por su elección o por seguirlo, pues ellos se enferman de neumonía. Vamos a ver qué pasa, pero muy de cerca vamos a estar siguiendo estas elecciones de la Florida. Y seguimos en un país profundamente de luto, honrando la memoria y el servicio del senador John McCain. Hoy la despedida es a nombre de uno de sus grandes amigos durante décadas, Joe Biden. Es en Phoenix. Y sí, me oyeron bien, se trata del ex vicepresidente demócrata, el vicepresidente de Barack Obama. Él perdió a un hijo de cáncer cerebral y consoló en la televisión a la hija de John McCain cuando se conoció el diagnóstico terrible a su papá. John Biden y McCain pues fueron rivales en la contienda política del 2008. Los candidatos a la vicepresidencia son los que más son conocidos como los que atacan al líder del otro partido, y John Biden tenía que atacar a su amigo y dice que se sintió bastante incómodo. Comparaban su relación como dos futbolistas americanos que en la cancha se dan durísimo pero salen de ahí a cenar juntos. Estos tributos a John McCain, como les había contado, van a durar hasta el domingo cuando lo entierran en el cementerio de la Academia Naval en Annapolis, en Maryland. Y los grandes ausentes, Sarah Palin, que fue la compañera de boleta de McCain en la contienda presidencial del 2008,
no solo no la invitaron, pero dicen fuentes que le hicieron llegar el mensaje de que por favor no se apareciera, muy parecido a lo que pasó con el presidente Donald Trump. Sus diferencias con McCain, ya hablamos de ellas hace unos días, pues han sido grandes e históricas, aunque se sabe que ayer el presidente Donald Trump llamó a un legislador, Lindsey Graham, a felicitarlo por lo bien que había hablado y la manera en que había reconocido a John McCain. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. ¿Cómo le parece en la Florida? ¿De qué palo se van a ahorcar? ¿De un ultraizquierdista o de un ultraderechista? Que en eso quedaron las elecciones en la Florida. Bueno, los ultras, los extremos, son los que tienen la palabra. Brillan por su ausencia los moderados, los que sean simplemente conservadores o simplemente liberales, pero no ni ultra de un lado ni ultra del otro. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 30 de agosto del año 18. Bienvenidos pues al espectáculo de las noticias. Con el doctor Fernando Londoño Hoyos, primer editorialista de Colombia. Tal como lo anunció desde este púlpito radial el exministro de Estado y director de la Hora de la Verdad, Fernando Londoño Hoyos, sobre una nueva supercorte, salida del magín del presidente Duque, en donde se le dan plenos poderes al Ministerio Público, convirtiéndolo de la noche a la mañana en una superprocuraduría. Los peros de la Fiscalía no se dejaron esperar cuando el fiscal Néstor Humberto Martínez, hoy en el diario oficial El Tiempo, advierte el riesgo de desarreglos institucionales frente a facultades en extinción de dominio y actividades de investigación que ya se aplican en la parte penal. Las palabras del fiscal coinciden con las advertencias hechas por el jurista Fernando Londoño Hoyos, pues el proyecto para promover la probidad administrativa y combatir la corrupción, radicado el martes pasado por el presidente Duque y el procurador Fernando Carrillo. Este tema no tiene el camino totalmente despejado. Ayer, en la autodenominada cumbre anticorrupción que se llevó a cabo en la Casa de Nariño, con Timochenko a la cabeza, el fiscal Néstor Humberto Martínez expresó sus reservas sobre la efectividad e incluso sobre la constitucionalidad de alguna de las herramientas planteadas en el proyecto. Como lo anunció Londoño Hoyos, la iniciativa fortalece el papel de la Procuraduría en la lucha contra el flagelo delictivo y le entrega facultades extraordinarias en procesos para prevenir y sancionar a los corruptos. Doctor Londoño, en las observaciones muy juiciosas hechas por el fiscal, ¿quién tiene la razón? ¿Dónde quedó el tema de la Corte Única? Y el tema de la Corte Única queda convertido en que se constituye un nuevo tribunal, una nueva Corte. La Procuraduría ahora también es Corte. ¿Ese es su conveniente? Eso desfigura todo el sistema del Ministerio Público. Otro choque de trenes, para que hablemos claro. Y con facultades jurisdiccionales. Hágame el favor. Hágame el favor. Esto es un estropicio.